bendecirá. Saluda a 2 o 3 que no están contigo. Saludaste, ve tomando tu asiento. Aleluya. Aleluya. Toma tu asiento, iglesia, en esta mañana, con esa misma actitud de gozo, de alegría. Es importante que tú y yo entendamos que el estar en la casa del Señor para mí es motivo de alegría, es motivo de gozo. Amén. El poder estar con ustedes nuevamente, para mí es un tiempo de bendición. Amén. Yo siempre digo lo mismo, les hemos extrañado. Yo no sé si usted nos extraña, pero al menos nosotros sí les hemos extrañado. Amén. Y quiero, antes de continuar, ayer tuvimos lo que fueron los bautismos. Amén. ¿Cuántos están alegres por ello? Amén, iglesia. Escuche, damos gracias al Señor por la vida de todos aquellos que tomaron la determinación en Cristo, este paso de fe. De hecho, es un mandato que la palabra nos envía. Gracias a aquellos que han tomado esa determinación, pero también damos las gracias a los pastores Norland, a la pastora Pamela de Arrasate Mondragón, gracias a los pastores Luis y Leslie de Bilbao. Amén, que estuvieron con nosotros, gracias a esa familia hermosa en Cristo Jesús de Arrasate Mondragón, gracias a esa familia hermosa en Arrasate, de Ian, en Bilbao, amén, y gracias y Dios bendiga su vida aquí como casa, es un tiempo de gozo y de alegría, amén. Así que yo le voy a invitar en esta mañana que me acompañe en la palabra. Quiero compartir una palabra que sé que va a ser de bendición. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me contesta con un fuerte amén. Bájale un poquito. Daniel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Daniel capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer este pasaje hermoso. Y dice su palabra: en el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue que dice a Daniel llamado Beltasar. Y la palabra era, y el conflicto, póngale un poquito más de fuerza, más de vitamina a eso, y diga conmigo, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en que dice, escuche, damos gracias al Señor y que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Ahí donde usted está, ponga su mano en su corazón y diga, Señor, en esta mañana, habla a mi vida conforme a tu voluntad, Señor. Habla a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, quiero en esta mañana, diga fuertemente conmigo, a un conflicto grande, diga. No, pero dígalo fuerte, a un conflicto grande, diga. Palabra asegurada. Amén. Quiero, antes de iniciar un poco, aquí en este pasaje de Daniel, dice la palabra que vino palabra a Daniel, al profeta Daniel, y dice que la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Entonces, antes de poder comprender es lo siguiente, es que había un conflicto enorme que se
venía, en el libro de Daniel es considerado por lo que es una escatología en cuanto a las profecías acerca de lo que sucedería, a lo que vendría, a los tiempos futuros. Ahora bien, pero sin embargo, dentro de todo ello, habían conflictos grandes, habían situaciones muy difíciles que estaba viendo. Y en el caso de Daniel sucedió lo mismo. Entonces, Daniel, un poco así para poder comprender por qué le quiero enseñar esta palabra, es que en momentos de obstáculos que Daniel tuvo que pasar, Daniel era extranjero en esa tierra, Daniel tenía una nacionalidad diferente, Daniel tenía una cultura y tenía una fe diferente al lugar donde él estaba viviendo en ese momento. Pero sin embargo, la Biblia declara que Daniel llegó a ocupar puestos muy elevados en un gobierno extranjero. Daniel llegó a ocupar, escucha iglesia, Daniel recuerda que a él lo mandan a traer junto a él, junto con otros tres jóvenes más conocidos como Sadrán, Mesach y Abednego. Entonces a ellos los llaman y los adoctrinan, el rey de Persia los llama y les dice, instruyamen a estos niños judíos, hebreos, ¿para qué? Judíos, perdón, para que ellos puedan vivir como nosotros, que tengan la cultura de nosotros y para que ellos puedan servir en lo que nosotros hacemos. Y ya usted conoce que Daniel desde el momento uno dice que él no comió alimento que fuese consagrado a otro dios y comenzaron a cambiarle incluso hasta el nombre. Ahora bien, una de las cosas es que Daniel tuvo que pasar muchos obstáculos, muchas situaciones difíciles, pero sin embargo, a lo largo de la palabra vemos que como Dios estuvo en todo momento y cómo Dios le permite, aún él siendo extranjero, estar en lugares de gobierno muy privilegiados. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que Daniel fue uno de los que pudo vencer muchas tentaciones. Daniel vivió cambios continuos en el gobierno donde ellos estaban. Escucha, el tiempo, dice la palabra era verdadera y el conflicto era, ¿qué dice? Era grande. Entonces, la nación en la que estaba sumergida en constantes cambios. Habían cambios constantes en los tiempos, habían cambios constantes en lo que estaba sucediendo, pero sin embargo, Daniel pudo tener esa fe y esa convicción de que Dios le había dado una palabra y era verdadera y era segura. De hecho, en Hebreos capítulo 11 te vas a encontrar con esto que dice que por la fe muchos profetas alcanzaron grande testimonio, dice Hebreos capítulo 11. Si no me equivoco, creo que es como el verso 15 en adelante. Dice que alcanzaron gran testimonio, que por la fe dice que taparon, dice, boca de leones. Entonces está hablando de lo que vivió el profeta Daniel. Entonces, mira, el profeta Daniel vivió momentos difíciles, pero fue escogido, escucha, fue escogido como uno de los más sabios para gobernar en aquella época. Entonces, comprende esto, el conflicto era grande. O sea, Dios viene y le dice, oye Daniel, en el año tercero de Ciro, rey, y de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Beltasar, y la palabra era verdadera, escucha, y el conflicto era, ¿qué dice? ¿Cómo era el conflicto? ¿Cómo era el conflicto? Pero ¿cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra? Entonces, ahí es donde quiero centrarme en esta mañana. El conflicto, la situación, todos vivimos momentos difíciles, ¿sí o no? Todos están pasando, de hecho en nuestra vida podemos pasar situaciones difíciles, conflictos grandes en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos que sentimos que nuestro mundo se pone cabeza arriba? Cabeza abajo, perdón. Amén. Hemos vivido momentos donde de pronto tú dices, mi mundo está pies arriba, mi mundo está completamente girado al revés. O sea, hay momentos desgarradores en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos hemos pasado por algún momento desgarrador, perdón, en nuestra vida? Entonces, en medio de la situación difícil, en medio del conflicto, lo que a mí me tiene que mantener firme es que yo sé que hay una palabra que es verdadera. Hay una palabra que yo necesito y esa palabra es la que me va a mí sustentar en todo aquello que estamos viviendo. Entonces, escucha, Daniel tuvo desde el momento que llega, él tiene que comenzar a vivir muchos asuntos difíciles. Él vivió prácticamente en el exilio. Daniel incluso, él fue arrojado al foso de los leones. Daniel incluso escucha, Daniel llegó a interpretar los sueños que otros sabios no podían hacer. De hecho, cuando la escritura aparece en la pared, es Daniel el que da la interpretación a esa escritura.
Entonces, a Daniel, en lo largo de la palabra, se le fueron designadas, escucha, aspectos importantes y futuros que iban a acontecer. Entonces, por ejemplo, en Daniel encontramos lo que se conoce como lo que es las 7 semanas de Daniel. Entonces, te das cuenta de esto. Daniel, en medio de un conflicto grande, tenía algo asegurado y es que la palabra era verdadera. Amén. Entonces, escucha, cuando hay tentación, cuando hay tiempo difícil, dígale que está a su lado, ten fe, dígale. No, dígale, ten fe, dígale. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender de que la fe que tuvo Daniel era en un reino que estaba viviendo actualmente, pero lo que Dios le había mostrado era algo venidero. Entonces, por eso es que dice la palabra, comienza diciendo que el conflicto era grande, pero la palabra era verdadera. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, que necesitamos una fe fundamentada en lo que es el conocimiento y la revelación que viene por medio de su palabra. Amén. Ahora, aquí es donde yo quiero comenzar a enseñarle a usted por qué a un conflicto grande, una palabra verdadera. Número uno es que el Señor vela por su palabra. Escucha, cuando hablamos de la palabra, esto es lo que nos tiene que mantener a ti y a mí firme en todo lo que tú estés viviendo. Dice, la palabra es la que te va a mantener firme. ¿Por qué yo tengo que confiar a esa palabra? Porque es el Dios mismo, el Señor, que vela por su palabra. En Jeremías capítulo 1, versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y el Señor Jehová le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Escucha, iglesia, en medio de lo que tú estés viviendo, en medio del conflicto, en medio de los cambios que tú puedas tener, porque escucha, muchos de nosotros experimentamos cambios en nuestra vida cotidiana, ¿sí o no? Muchos de nosotros estamos trabajando en una determinada labor y de pronto sentimos que todo cambia. Muchos de nosotros estamos en situaciones que de pronto vemos que como que todo el rumbo de nuestra vida ha cambiado prácticamente. Entonces, cuando te das cuenta de esto, lo primero que yo tengo que tener es que no importa el cambio, no importa lo que esté pasando, no importa el conflicto, no importa la pérdida, lo que yo debo tener claro es la palabra que se va a cumplir porque es fiel y verdadero y es el Señor el que vela por su palabra. El Señor le dice lo siguiente, mira, bien has dicho porque yo apresuro mi palabra para ponerla. ¿Por qué dice? Para ponerla, ¿por qué dice? La Biblia dice de que tú y yo dice que no estaríamos solos, ¿sí o no? La palabra declara que Él está con nosotros. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Hasta cuándo? Escucha, en medio del conflicto, en medio de lo que tú estés pasando, hay una palabra verdadera y asegurada es que Dios está contigo. Entonces, dele gloria y honra al Señor por su palabra. Entonces, Dios revela su palabra y se cumple. Escucha, su palabra no vuelve vacía, sino que esa palabra cumple ese propósito para lo cual fue enviada. Entonces, cada época, iglesia, cada época está marcada por una palabra. Escucha, cada época, cada temporada ha sido marcada por una palabra. Por su palabra, escucha, por su palabra fue que tú y yo podemos estar en este lugar. Es por su palabra que se constituyó el mundo y el universo. Es por su palabra que se constituyó los mares. Es por su palabra que se constituyó los cielos y se separaron de las aguas y las llamó a las aguas de abajo, las llamó mares y a las aguas de arriba, dice la palabra, las llamó cielo. Es su palabra la que hace que todo suceda. Entonces es una palabra fiel y verdadera. Entonces dice la palabra, dice, bien has visto Jeremías, dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, en el momento que tú sientas que todo se está derrumbando y tú dices, todo se viene encima, todo se cae, en lugar de estar ahí en el momento llorando por lo que se está derrumbando, es levantar y decir, un momento, hay una palabra verdadera y fiel es el que está conmigo y es el Señor el que vela por su palabra. Cada época está marcada por una palabra. Eclesiastés dice lo siguiente, que todo tiene su tiempo. Todo en la tierra tiene su hora. Amén. Escucha, todo tiene su tiempo. Escucha, el mundo prácticamente, iglesia, el mundo está en sus manos. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a descansar en el Señor. Diga con mucho respeto, dígale que está a su lado. Aprende a descansar en el Señor, dígale. No, dígale, aprende a descansar en el Señor, dígale.
Hay muchos cristianos que descansan en la almohada. No, no, no llores con la almohada. Descansa en el Señor. Cuando estés pasando un conflicto, en lugar de estar llorando, di lo siguiente: voy a descansar en el Señor. Amén. Aunque hay cosas que parece, escucha, que se escapan de tu control, podemos confiar en que hay alguien superior, Jehová de los ejércitos. Él siempre tiene el gobierno y el control de todo. ¿Por qué? Porque el Señor vela por su palabra. Escucha, el Señor vela para que se cumpla su palabra. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra. No, cielo y tierra pasarán. No, cielo y tierra declara, dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si te das cuenta de esto, es Dios el que vela por su palabra. Y cada promesa, escucha, en cada momento hay una promesa de Dios para nuestra vida en todo aspecto que tú y yo podamos vivir. No hay situación que tú puedas decir, es que ya no sé qué hacer, se me ha ido de la mano. Cuando todo pase, recuerda esto, hay una palabra que Dios es el que la está respaldando. Ahora, número 2, aún en conflicto grande, diga conmigo palabra verdadera. No diga lo fuerte, a un conflicto grande, diga palabra verdadera. Juan capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor Jesucristo. En el mundo, ¿qué dice? Yo quiero que usted me ayude en esta mañana porque lo siento usted un poco como que está como dormido. Yo necesito que se despierte. En el mundo, ¿qué dice? En el mundo tendréis, ¿qué dice? Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Pero ¿qué dice? Entonces, en un conflicto grande, yo tengo una palabra asegurada y es que el Señor vence al mundo. Amén. Lo primero es entender por qué Dios es el que nos da prioridad a su palabra, porque es Él el que vela por su palabra, es Él el que hace que su palabra se cumpla, es Él el que hace que todo lo que esté escrito, toda su palabra se vaya cumpliendo. Entonces, es Él el que vela por su palabra. Ahora bien, la Biblia enseña lo siguiente, que en medio de la aflicción que tú puedas tener en este mundo natural, dice, en el mundo vas a tener aflicciones. ¿Cuántos tienen aflicciones? Amén. Escucha, en el mundo tú y yo tenemos muchas aflicciones. En el mundo tú y yo podemos pasar situaciones, escucha, muy difíciles. Una aflicción es aquello que está ahí constantemente. Una aflicción es aquello que te quita el sueño, que estás pensando cómo vas a hacer, cómo harás lo otro. Una aflicción es aquello que está allá, escucha, que te hace a ti en medio de una alegría, te hace muchas veces hasta entristecerte. Una aflicción es aquello que de pronto se refleja tanto en tu rostro, ante sus acciones naturales, se puede reflejar una aflicción. Pero es ahí donde tú tienes que entender, en el mundo yo voy a tener aflicciones. Nadie está exento de que no tenga aflicciones. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por situaciones muy adversas, pero la palabra es la que me hace a mí estar confiado y decir, voy a tener aflicción, sí es verdad, pero voy a confiar, dice, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. El Señor es el que venció al mundo. Mira cómo es esto. Dios siempre está un paso adelante. Dígale que está a su lado, Dios está un paso adelante, dígale. O sea, mira, los judíos condenaron a Jesucristo. Los romanos lo crucificaron. Eso es en el presente lo que ellos vivieron. Pero lo curioso es que el Padre ya lo había anticipado desde antes de la fundación del mundo. Él ya lo había entregado por ti y por mí. De hecho, dice lo siguiente, que en el principio era el verbo y el verbo se hizo, ¿qué dice? Se hizo carne. Entonces te das cuenta de esto, que cuando el hombre peca en un principio, la Biblia dice, el Señor le dijo a la mujer, le dice, pondré enemistad entre la simiente y su simiente. Entonces te das cuenta de esto, Jesucristo fue crucificado para el mundo natural, iglesia, para el mundo natural, Jesucristo fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Para el mundo natural, Jesucristo marcó un antes y un después en ese presente, pero cuando entendemos en la Escritura que su palabra es eterna, nos damos cuenta de algo, de que Dios no se le sale nada de manos, a Él no se le escapa nada entre líneas, y lo que tenemos que entender es que Jesucristo fue inmolado mucho antes.
Escuche, desde antes de que Él viniese, Él ya estaba predestinado y preparado para que el momento preciso llegara y se cumpliese esa palabra. Por eso es que tenemos que entender que Jesucristo, iglesia, tenemos que entender que Dios tiene control completamente de todo lo que tú y yo podamos pasar. O sea, el conflicto que tú estás viviendo es un presente continuo ahí constantemente, claro, pero entiende esto, cuando tú te aseguras en su palabra y dice lo siguiente: hay un Dios que vela por su palabra. Yo voy a confiar porque Dios ha vencido el mundo. Aunque el conflicto esté, tú estás pensando en lo que va a suceder después. Aunque la situación sea difícil, tú no estás viendo lo que estás viviendo en el momento, sino que tú estás viendo más allá de lo que tus ojos naturales están viendo. Tus ojos naturales están viendo situación difícil, desempleo, guerras por aquí, angustia por allá, pleitos por acá, conflictos por esto, familiares. Vemos muchos aspectos, pero una cosa tenemos claro que la Biblia dice: esta leve tribulación momentánea produce en ti y en mí cada vez, dice el apóstol Pablo, un mayor y peso de gloria. Entonces, iglesia, tenemos que entender que el Cordero fue inmolado mucho antes. Él ya había sido anticipado. El asunto es que llega el momento, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi presencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir. Diga conmigo: conflicto grande, diga. No, dígalo fuerte, con convicción, diga conflicto grande, diga palabra verdadera. Apocalipsis 3:10 declara lo siguiente, dice, ponga atención, dice: por cuanto has guardado, ¿qué dice? La palabra de mi paciencia. Yo también, escuché, cuando tú y yo entendemos esto, cuando tú entendemos que le decimos al Señor: Señor, estoy en un conflicto, en una situación que yo no puedo entender ahora mismo. Pero una cosa ciertamente hago, y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días. Esto es lo que yo voy a hacer, que buscaré de tu presencia. Esto es lo que voy a hacer, que me voy a aferrar más a tu palabra. Voy a estar constante de que fiel y verdadero es lo que tú has dicho acerca de lo que yo puedo estar viviendo. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, Apocalipsis le declara y le dice lo siguiente: a los que han guardado mi palabra, dice, yo también lo guardaré. ¿De qué dice? De la prueba que ha de venir. Escucha, no le está hablando a la iglesia en presente, no le está diciendo a la prueba que está viviendo, sino a la prueba que dice que ha de venir. Sonríe al que está a su lado y dígale: no te preocupes, dígale, que lo que te ha de venir, dígale, Dios conoce su voluntad para tu vida. Ahora te das cuenta de esto, que nosotros naturalmente como seres humanos lloramos en el presente, ¿sí o no? Óigame, si Dios a usted le revelara lo que usted va a pasar, creo que más de algunos se me desmaya ahora mismo. Si de pronto usted pudiese ver lo que le va a acontecer en un futuro, siento que algunos se podrán desmayar. Dios mío, ¿pero por qué? Pero es ahí donde dice el Señor: tú no necesitas ver lo que vas a pasar, lo que necesitas es confiar en mi palabra. Lo que necesitas es confiar en lo que yo voy a hacer. Lo que necesitas es estar anclado a mi palabra y decir: mantente firme allí. Eso es lo que necesitamos nosotros. Yo no necesito estar viendo el futuro. Escucha, la sociedad a veces quiere ver el futuro que le depara el destino. ¿Sí o no? Muchas veces, de hecho, mira cómo es el enemigo de astuto. Quiere saber usted que le depara el destino. Usted está llorando y va para que le den el destino y todavía sigue llorando. Entonces, eso es lo que el mundo te da. Pero cuando te das cuenta, dice, ¿qué dice la Biblia? En el mundo. No, ¿qué dice la palabra? En el mundo. O sea que si usted quería llorar, mire, suspire y séquese esas lágrimas para arriba. En el mundo tendremos aflicciones. Pero ¿cuál es la palabra verdadera? ¿Cuál es la palabra? Sacuda al que está a su lado, despiértelo, dígale: confía, dígale, confía, dígale. Esa es la palabra clave. Confiar. ¿Y qué es confiar? Confiar es entregarse completamente, sino con ojos cerrados, decir: Señor, yo no sé lo que estoy viviendo, pero lo que sé es que voy a confiar en tu palabra. Eso es confiar. Confiar es decirle: Padre, ¿qué vas a hacer? Tú confía, lo que tú digas, Señor. ¿Me va a gustar? No te importa. Bueno, pero yo voy a confiar. Eso es confiar en su palabra. Sé lo que pasa, que muchas veces nosotros como iglesia queremos confiar a medias. Queremos confiar: yo confío en ti, Señor, pero es que me va a doler. Es que ese proceso no, Señor.
Ese proceso no. Mira, eso es para otros, para mí no, Señor. La Biblia declara una cosa, que no nos ha dado Dios una prueba que no sea humana, que usted y yo no podamos sobrellevar. Amén. Eso significa que Dios conoce hasta la capacidad de la prueba que usted pueda soportar. Amén. Entonces, por lo cual usted y yo no tenemos que estar llorando por lo que estamos pasando. Pastor, es que es duro y difícil. Yo no te estoy diciendo que no es duro y difícil. Lo que te estoy diciendo es que aprendas a confiar en el Señor. Lo que quiero transmitirte es que la palabra es verdadera. El conflicto, la situación, lo que pueda vivir, no importa. Lo que yo quiero que impartirte es que tú tienes que estar confiado porque la palabra es verdadera. A su nombre. Escucha, tenemos que saber lo siguiente, que Dios envió su palabra para que cumpliese todo aquello que así estaba escrito. La palabra, iglesia, tiene origen celestial. La palabra es la que gobierna todo lo que es de carácter natural. Por su palabra ha sido constituido el universo. ¿Dónde fue constituido? Diga conmigo, por su palabra. ¿Dónde fue constituido? En el principio, dice Génesis, en el principio de todo. Génesis significa principio. Pero en el principio del principio, Dios creó los cielos y la tierra. Escucha, lo principio, lo primero es lo celestial. Amén. El principio, diga conmigo, es la palabra. No diga el principio, diga, es la palabra. O sea, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Escuche, por la palabra es que coexisten todo lo que usted y yo podemos ver. Por la palabra es que debemos comprender que se van a cumplir las promesas de Dios. Pastor, yo no estoy viendo las promesas de Dios. Confía en su palabra. ¿Cuántos creen que sus promesas son verdaderas? ¿Cuántos creen que sus promesas son verdaderas? Ese amén está como con la promesa que le hizo el vecino que tiene hasta la par. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son verdaderas? Las promesas de Dios son verdaderas. Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Amén. Entonces, si sus promesas son fieles, son verdaderas, ese es motivo de gozo y alegría, ¿sí o no? Ese es motivo de decir, voy a confiar. En el mundo voy a tener aflicción, pero el Señor ha vencido al mundo. Amén. Sí, dígale al que está a su lado, tú no necesitas, dígale. No, dígale, pero mira, yo creo que se lo diga con convicción, usted como que usted está recibiendo la palabra. Tú no necesitas, dígale, un sermón, dígale. Tú no necesitas un mensaje, dígale. Tú necesitas una palabra, dígale. Porque el conflicto que estás viviendo no es que te venga, ¿qué conflicto más grande? Sí, por causa de tus pecados. Usted no necesita un sermón. Lo que usted necesita es una palabra que le dice, no se preocupe, confíe. Usted lo que necesita es una palabra verdadera de aquel que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos una palabra. Y esa palabra es la materia prima que necesitamos para poder seguir avanzando y poder entender que el conflicto puede ser grande. Escucha, pero siempre es pasajero. El conflicto puede ser muy grande, pero es pasajero. Pero la palabra, diga conmigo, es verdadera, diga, y es eterna. En el mundo tendréis aflicción. Amén, sí o no. Pero confían, yo he vencido el mundo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él enseña a la iglesia, le dice, no pongan su mirada a las cosas que se ven, a su nombre. Sino, dice, porque las que se ven son, ¿qué dice? ¿Son qué, iglesia? Cuando tú pones tu mirada a lo que sea, pero es pasajero. Escucha, el conflicto que tú puedes vivir es pasajero. Lo que tú puedas estar viendo ahora mismo, eso es pasajero. Pongamos nuestra mirada a las cosas que no se ven. Te vas a dar cuenta de esto. Que en medio de la palabra, Jesucristo siempre nos hizo una referencia clara a ver a lo que está por delante, no a lo que estamos viviendo. El Señor siempre se marcó a enseñarnos lo que es eterno. ¿Sabes por qué lo eterno es más importante para ti y para mí? Diga conmigo, porque cielo, diga. No diga lo fuerte, porque el cielo, diga. Y la tierra, diga, pasarán. Le tengo noticia. El cielo y la tierra pasará y el conflicto que le está haciendo llorar también pasará. Su palabra es verdadera. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué yo tengo que entender esto?
Mira, por ejemplo, en Génesis capítulo 28, verso 14. Es una palabra que conocemos. Génesis capítulo 28, verso 14. Será tu descendencia, le dice a Jacob, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, ¿y a dónde dice? Y todas las familias de la tierra serán, ¿qué dicen? Y en tu simiente. He aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Escucha, Jacob se encontraba en un momento, en un gran conflicto familiar. Jacob estaba viviendo, escucha, su hermano lo quería matar. Recuerda que cuando hizo lo que es el cambio de la progenitura, su hermano, al darse cuenta de lo que no valoró, pero que sí que lo vendió en aquel entonces, dice la palabra que lo vio y dijo, este es un oportunista, y comenzó y se fue detrás de él. Es ahí donde Jacob se da cuenta de que su hermano va en busca de él, pero que no va con buenas intenciones. Ese hermano iba completamente enfadado y molesto, iba dispuesto a darle la paliza de su vida y iba dispuesto hasta matarlo por lo que él había hecho. Iba con un corazón completamente ya resentido por lo que había hecho. Ahora bien, cuando se da cuenta de esto, dice la palabra que la madre le dice a Jacob, le dice, oye, mira, tienes que irte de aquí. Tu hermano va contra ti, tienes que irte. Entonces Jacob sale huyendo en medio de un conflicto familiar. Ahora, a pesar del desafío que él comienza a ver, Dios le da la misma revelación y le da la palabra que le dio a Abraham. ¿Cuál es la palabra que le dio a Abraham? Y le dijo, Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Abraham se separa de Lot, la Biblia dice que le dijo, alza tus ojos y mira, le dice, todo lo que tú ves te lo daré a ti y a tu descendiente. Si alguien puede contar las estrellas de los cielos, dice, ese podrá contar tu descendencia. Si alguien puede contar, dice lo siguiente, la arena del mar, ese podrá saber cuál es tu descendencia. Entonces, cuando Abraham entendió la palabra, él se fue. Ahora bien, pero en esta ocasión ya nos encontramos con Jacob y le declara lo mismo y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás hacia dónde dice, al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora, Dios no le habló a Jacob acerca de lo que le habían robado la bendición. No, sino que al contrario le dice, oye, vas a tener aflicciones. Porque vas a encontrar un momento donde te vas a tener que enfrentar con Labán. Y va a haber un momento donde, escucha, donde te va a querer engañar. Vas a tener muchas aflicciones. Comienza Jacob a tener un futuro lleno de conflictos. Pero es ahí donde Jacob decidió escuchar al Señor antes que la situación que estaba viviendo. Es ahí donde en esa situación grave él decide seguir la palabra que es fiel y verdadera. Es ahí donde tú y yo tenemos que comprender que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor para entregarle nuestras cargas. Amén. ¿Sabes para qué? Para que Él nos dé paz. Entonces, porque la palabra a conflicto grande es una palabra verdadera. Amén, iglesia. El Señor cumple la bendición con Jacob. El Señor cumple lo que le había dicho. No importa si tú estás enfrentando problemas ahora mismo. Porque, escucha, dígale que está a su lado, el Señor te ha dado una promesa, dígale. No, lo siento muy flojo en esta mañana. El Señor te ha dado una promesa, dígale. Cuando tú te aferras a la promesa, escucha, padre de familia, esposos, mujeres que están acá, jóvenes, cuando tú te aferras a la promesa, lo que estás viviendo, aunque sea grave, dice lo siguiente, hay una promesa de Dios para mi vida. Cuando tú crees en esa promesa que Dios ha dicho sobre tu vida, tú la crees. Amén. Tú tienes un propósito en esta tierra, ¿sí o no? Sí, cuando tú quieres llorar por la calamidad que estás viviendo, dices, hay una promesa para mi vida. Hay una promesa para lo que estoy viviendo yo.
Hay una promesa a la cual yo me voy a agarrar y me voy a aferrar. Eso fue lo que hizo Jacob. Se aferró a la bendición de la primogenitura, se aferró a la bendición de la promesa. Incluso luchó con Dios. Le dijo, oye, si tú no me bendices, ¿qué le dicen? No, si tú no me bendices, dice, yo no te voy a soltar, le dice. Si tú no me bendices, tú no te vas a ir, le dice. Y estaba, dice, hasta que ya venía el alba y estuvo luchando allá. Dígale que está a su lado. No te rindas, dígale. Es que ese es el problema muchas veces en nuestra humanidad, que sabemos que hay una bendición, que sabemos que hay una promesa, pero no queremos persistir. Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vamos a hacer algo y nos lanzamos a la primera? ¿Sí o no? Amén. Y usted dice, ay, dice, yo voy, dice, y se lanza, ¿sí o no? Pero lo que te mantiene a ti en esa primera impulso es la perseverancia. Amén. Tú un día dijiste, oye, le quieres entregar tu vida al Señor Jesús, tú dijiste, yo voy, perfecto. Y a partir de ahí diga conmigo, perseverancia. Ahora, ¿a qué yo voy a vivir? Escucha, en medio de este caminar en Cristo, ¿vas a tener aflicciones, sí o no? ¿Vamos a llorar, sí o no? ¿Vamos a sufrir traiciones, sí o no? ¿Vas a sufrir angustia, sí o no? ¿Vas a experimentar quebranto, sí o no? El apóstol Pablo dijo, ciertamente no es que lo haya alcanzado ya todo, pero una cosa hago, me olvido de qué dice. ¿Qué dice la palabra? Parece que usted no lee la palabra. Ciertamente dice, una cosa hago, me olvido de lo que queda. ¿Qué dice? Y pongo dónde dice, y prosigo hacia adelante. Y pongo mi mirada dónde. Diga conmigo, hacia adelante. Ponga su mirada hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria. Y por eso tú tienes que entender, hay una promesa que es fiel y verdadera. Tendremos situaciones, pero la promesa es la que tenemos que aferrarnos a nosotros y decir, si Dios bendijo a Jacob, escuche, y ese tipo peleó, escucha, no creas que estuvieron allá, bendice, no, la palabra declara que fue una lucha constante, pero tan fuerte, tan dura. Escucha, que la palabra declara que el ángel tuvo que herir el muslo de aquel hombre. Para un hebreo le dice, tienes que soltar. Y para un hebreo, escucha, el muslo representa la fuerza. Para ellos representa, escucha, si alguien estaba lesionado el muslo, no podía ir a la guerra. No podía entrar en batalla. Para ellos representa la fortaleza y dice que le toca el muslo y cuando toca el muslo le dice lo siguiente, de esta manera le dice, es como tú me vas a soltar. ¿Qué te quiero enseñar en esta mañana? Que mientras a ti el Señor no te toque el muslo, mientras el Señor tú estés ahí, tienes que seguir luchando y que Señor, yo me voy a mantener aferrado a tu palabra. Pastor, estoy quebrantado, pero si Dios no te ha tocado el muslo, agárrate a esa palabra, mantente firme a esa palabra. Pastor, voy de arrastra, agárrese a esa palabra que fiel y verdadero es Dios. Padres, madres de familia, padres que están acá. Muchas veces cuando sus hijos están allí en la etapa de la rebeldía y de pronto que no quieren servir al Señor, escuche, siga perseverando, siga clamando, usted mantenga hacia la promesa y diga, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. Que cuando tú veas que la situación se vuelve más difícil, dígale, Padre, en el nombre de Jesús, tú me diste la bendición y mis hijos van a exaltar y glorificar tu nombre. Mis hijos no van a ser hijos de maldición, mis hijos no van a ser hijos para que les sirvan al mundo y Satanás. Tú me has dado la bendición y herencia de Jehová son los hijos. Entonces, por lo cual tenemos que clamar y decir, tú vas a ser de bendición. Padres que están esta mañana, usted cuando usted ore por sus hijos, dígale que Dios te use grandemente y bendiga tu vida. Amén, iglesia. Porque tenemos que aferrarnos a la palabra. Esa palabra que es fiel y verdadera. Entonces, si Dios cumplió la promesa con Jacob, en medio de la situación que estaba viviendo, tú y yo tenemos que entregar todas nuestras cargas y saber que Él es el que nos da la paz. No importa lo que estemos viviendo, no importa la situación. Escucha, no te dejaré hasta que cumplas mi propósito, fue lo que le dijo Jacob. No te dejaré hasta que cumplas mi propósito. Iglesia, si tú estás pasando un conflicto, dígale, Señor, yo no te voy a soltar. Si tú estás pensando en abandonar y desertar, dígale, yo no voy a desertar. Escuche, como dijo alguien por ahí, yo no vuelvo para atrás, yo no vuelvo al mundo, ni aunque me saquen amarrado, pero ni aún así. Cuando el enemigo te quiere engañar y dice, oye, vente, vamos, dice usted, ay, qué bonito, será que el mundo no, usted diga, aunque me saquen amarrado, pero aún así yo voy a seguir adorando y glorificando el nombre del Señor.
A su nombre. Entonces tenemos que comprender lo siguiente, que aunque tengamos aflicciones, aunque tengamos situaciones, Jacob le dijo lo siguiente: no te dejaré hasta que cumpla mi propósito. ¿Saben qué fue lo que hizo Jacob? Jacob lo que hizo fue que ancló su futuro. El problema de nosotros, iglesia, es que muchas veces vivimos anclados al pasado. ¿Sabe? Vivimos anclados al pasado, a lo que era, de dónde venimos y de lo que me ha sucedido. Ah, es que yo antes era más bendecido que hoy. Satanás es padre de mentira. Amén. Es que antes me iba mejor. Escucha, no, antes no te iba mejor, estabas en peor condición. Amén. Ahora, nosotros nos anclamos al pasado, pero lo que Jacob hizo fue lo contrario. Jacob, yo no puedo estar anclado al pasado. ¿Cuál era el pasado de él? Un conflicto familiar. ¿Cuál era el pasado de él? El pasado de él es que el hermano lo quería asesinar. ¿Cuál es el problema de él? El problema es que él salió huyendo. Entonces dice lo siguiente: cuando se encuentra con la oportunidad, se encuentra con la palabra verdadera, él toma el ancla y en lugar de ponerla al pasado, sino que viene y la ancla hacia el futuro. Lanza el ancla hacia adelante y le dice: si no me bendice, no te vas. Si no me bendice, no te vas. Si cuando tú entiendes esto, dice: estoy en esta situación difícil. ¿Cómo está usted, fiera? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está? Mira, ahorita mismo no le voy a contar cómo estoy, pero ciertamente voy a estar en bendición, como dijo alguien en la mañana. Así como va la aurora en ascendencia, así también voy a estar yo. Amén. Cristianos que muchas veces ya llevan 50 años llorando por lo mismo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se nos olvida que vamos a tener conflictos, vamos a tener aflicciones, pero la palabra me asegura una cosa, lo siguiente, que si le tenemos que decir al Señor: Señor, así como te dijo Jacob, si no me bendices, no te vas. Y tu palabra es fiel y verdadera. Iglesia, aunque cometas errores, aunque cometamos errores, escucha, muchas veces Dios puede convertir esos fallos. No estoy hablando de pecados, sino de errores. Dios puede convertir esos fallos en un milagro para tu vida, para que veas que es la mano de Jehová. Por ejemplo, Jacob amaba a Raquel, pero en aquel entonces estaba con Lea. Él trabajó 7 años por su esposa y Labán lo engañó y le dio la otra mujer que él no estaba. Pero la palabra era verdadera, que Jacob dice la palabra que siguió y siguió y siguió y luchó hasta poder llegar a aquello que él se había propuesto. Es ahí donde tenemos que entender nosotros que tiene que haber un cambio en nuestro caminar. Luego más adelante Jacob declara lo siguiente: él tenía muchos años ya, había tenido días buenos y días malos, había tenido días completamente procesos difíciles, había encontrado momentos muy angustiosos, pero una de las cosas es que él decidió mantenerse anclado a la palabra. Él decidió, incluso antes de su muerte, él dijo lo siguiente: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Cuando él salió de allá de aquella lucha, que tuvo un encuentro cara a cara con Dios, cuando tuvo ese encuentro completamente con Dios y luchó, él salió con esa marca en su muslo. Pero él entendió lo siguiente, que le recordaba lo siguiente, que él no iba a estar anclado más al pasado, sino que iba a estar anclado a lo que Dios había dicho en su promesa. Y eso muchas veces lo que de donde Dios te sacó, del conflicto que tú tienes, va a ser testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Va a ser testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sea lo que tú estés pasando, es que ¿para qué le cuento mi vida? No, es que no necesito que cuentes tu vida, cuente el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Salmista David dijo lo siguiente: si me he de acordar, me he de acordar de sus maravillas. Si algo de acordarme, no me voy a acordar de lo malo, me acordaré de donde Dios me ha sacado. A su nombre. La palabra nos hace diferente, y a ti y a mí. La palabra es la que nos hace diferente. ¿Sabes por qué? Porque el mundo aborrece aquello que es distinto. Aquello que el mundo es distinto, el mundo siempre lo va a aborrecer. Cuando tú confías, no dices: yo confío que Dios me sacará de esta. No, la gente te va a decir: no, estás loco. No es así, es por tu trabajo, es por tu esfuerzo, es por esto, no. Pero cuando tú entiendes, dice lo siguiente: no, es porque Dios me da la fuerza, es porque Dios está conmigo, es por su gracia y por su favor. Entonces te das cuenta de esto, lo siguiente, que la palabra a mí me hace diferente.
Lo que Dios ha dicho de ti es lo que te hace diferente. Cuando alguien te diga, hermano, ¿qué está haciendo? Yo tengo fe. La gente te va a decir, wow, bueno, usted está loco. No, es que yo tengo fe. Lo que yo tengo es que estoy agarrado y asegurado a esa palabra y esa promesa que Dios ha dicho de mí. Y eso nos hace diferentes. Y eso es lo que hace muchas veces cuando marca la diferencia. Es que Dios siempre nos va a poner en una posición, no cómoda, sino para sacarnos de esa comodidad porque Él quiere que estemos anclados siempre a su palabra. Jacob fue transformado, escucha, por la palabra del Señor. Cuando te das cuenta de esto, después de eso, Jacob fue transformado por la palabra del Señor. Jacob fue transformado, escucha, por lo que Dios le dijo que él sería. Jacob fue transformado por ese encuentro que tuvo. Jacob en todo el estilo de vida que él tuvo. Momentos buenos, momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos malos. Fue transformado por la palabra. La misma palabra que te está transformando a ti. La misma palabra que tú antes te quejabas. Hoy dice gloria sea el Señor por lo que estoy viviendo. La misma palabra que te hundías en medio de la angustia, en medio de la escasez. Es la misma palabra que te dice Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo. La misma palabra es la que te hace vivir a ti tranquilo y confiado. Y dice, hermano, ¿qué es lo que le está pasando? Simple, me he mantenido firme y confío en su palabra. Y su palabra es eterna y verdadera. Y lo que yo vivo ahora, eso es temporal. Pastor, ¿y qué pasa si yo me voy de esta tierra y está con el conflicto? No te preocupes, ganaste una eternidad en Cristo Jesús. Ya conmigo, a tiempos difíciles, palabra verdadera. Hoy no traje reloj, así que hasta que terminemos, aleluya. Siempre estoy pendiente de la obra, así que, ¿sabe? El Señor, dígale que está a su lado, el Señor, dígale. No, pero dígaselo con autoridad, dígale, el Señor, dígale. Completará su obra, dígale, en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido en esto, dijo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué dice? Iglesia, el Señor va a completar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Dos aménes. Amén. El Señor, iglesia, va a completar la buena obra que comenzó en ti. A veces tengo temor y siento que no estoy listo. A veces siento situaciones difíciles, pero entendemos una cosa, que el Señor va a perfeccionar aquello que ya inició en ti y en mí. Entonces eso es lo que hace la palabra. Con tiempos difíciles, tiempos de conflicto, tiempos muy difíciles que podemos vivir, tiempos que posiblemente podemos estar comparando y podemos decir, así como Daniel vivió en una época de cambios constantes, pero Dios en medio de esos cambios los llevó a tener lugares de bendición. En medio de esos cambios le dio papeles, escucha, muy importantes en esos tiempos. Siempre Dios lo adelantó a lo que estaba viviendo. El problema de nosotros muchas veces como iglesia es que nos estamos guiando por lo que nuestros ojos naturales ven. ¿Sabes qué dice su palabra? Su palabra dice que cuando haya guerra, rumores de guerra, cuando haya terremotos, cuando haya esto, cuando haya lo otro. Escucha, dice lo siguiente, que no se angustie. Dice, alegraos y erguíos, porque el día de vuestra redención, ¿qué dice? El día de vuestra redención que está cercano. Cuando usted ve el mundo que va cada vez más en colapso, cuando usted ve una sociedad que cada vez más está transversada y cada vez va más en colapso, dice, ¿a dónde hemos llegado? Dice, alegraos porque el día de su redención ha llegado. Entonces, el que comenzó la buena obra en usted y en mí, Él la va a perfeccionar. El que comenzó la buena obra en usted, dígale que está a su lado, el que inició la obra, dígale, no la dejará a medias, dígale. Perdóneme, es que el que inició la obra en su vida, escuche, no va a caer en quiebra. Es que el que comenzó la buena obra en usted no va a dejar el trabajo medio hecho como muchas veces su servidor. El que comenzó la buena obra en usted dice, arranco y la termino. Porque el Señor Jesucristo cuando vino y murió dijo, Padre, consumado es. A lo que vine lo he cumplido. Y por eso Filipenses dice lo siguiente, que Él comenzó la obra y Él la va a terminar. ¿Qué situación la que puedo vivir? Es que mi vida no tiene remedio. No se preocupe, que lo que Dios comenzó en su vida, Dios lo va a transformar. Él lo va a terminar. A su nombre. Dios es un Dios que siempre termina lo que comienza y lo lleva a la perfección. Amén.
Se puede imaginar si tuvieses un Dios como tu pastor, que comienza una cosa hoy y mañana otra y nunca la termina. Pero Dios no es así. Bendito sea el Señor. Dios comenzó algo y dijo, sea el día, y se hizo el día. Sea la noche, sea la noche. Sea la luz, y se hizo la luz. Amén. Sean los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de los campos, y todo se hizo. Luego dijo, sea el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí o no? Y luego dijo el Señor, hágase este siervo que está a la par suya, así de hermoso, y aquí estamos. Amén. Ahí dice, usted se parece a su mamá y a su papá. Yo no me parezco en nada, yo me parezco a aquel que hizo los cielos y la tierra. Físicamente, usted, pastor, pero es que esto es igualito a su papá. No, no me compare, yo soy único. Mi huella dactilar dice que soy único. Y de hecho, dice la Biblia que cuando vine a Cristo soy una nueva criatura. O sea que usted no conoció a la criatura antigua, a la fiera antigua. Usted conoce al corderito hoy. Amén. Yo creo que algunos de ustedes también tenemos la bendición de conocer esa nueva criatura. Amén. Gracias le doy al Señor porque lo conocí como nueva criatura y no lo conocí como era antes. Bendito sea el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque el que comienza la obra en usted la va a terminar. Si Dios prometió algo, escucha, confía que Él lo cumplirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pastor, es que mira qué difícil. Escuche, levántese por la mañana. Yo creo en ti, Señor Jesucristo, y hay una promesa que aunque el día se vuelva difícil y termine, me voy a mantener firme y mientras viva y haya aliento en mí, voy a mantenerme. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo yo y mi casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mis generaciones te alabarán, mis generaciones exaltarán y glorificarán el nombre del Señor. Mis generaciones llegarán a lugares donde yo no he llegado y no he imaginado estar. Mis generaciones sí llegarán. Pero eso causa a que usted se aferre a la palabra. Pues muchas veces nosotros decimos, ¿será que acaso podremos lograrlo? Ay, ¿será que es que viera qué difícil? Vivimos tiempos difíciles. No, yo no digo que no vivamos tiempos difíciles. Y viviremos peores. Pero lo que me mantiene a mí en firme es su palabra. En su palabra la que dice, confíen. Van a tener aflicciones, pero yo he vencido el mundo. A su nombre. El Señor nos va a perfeccionar. Llegará un momento donde podamos parecernos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Debemos aferrarnos a esa palabra segura. Esa tiene que ser el ancla firme para nuestra vida. No nuestro pasado, no lo que tú hayas hecho, sino el ancla firme que te tiene que tener a ti es lo siguiente, que el Señor te va a perfeccionar y te va a tener preparado. Y como iglesia veremos un día y estaremos cara a cara con aquel que hizo los cielos y la tierra. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 5. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice lo siguiente. Porque de cierto os digo, dice el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 5. ¿Lo tenemos? Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo, ¿qué dice? Sino que todo, escuche, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Conflicto grande, una palabra verdadera. En segunda carta de los Corintios dice, porque de cierto que cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo, ¿qué dicen? Sino que en todo, diga conmigo, en todo. Escuche, fuimos fuera de conflictos, dentro de temores. Escuche, el apóstol Pablo dice, por todo. El apóstol Pablo estuvo en una situación muy tremenda, muy complicada. Durante 14 días estuvo sin poder ver el sol, sin poder ver la luna. Estaba en un clima completamente, pero escuche, clima tremendo durante 14 días. En este tiempo el Señor se le aparece y le da una palabra. Y dice, y el Señor me ha dado una palabra. Y esa palabra es que dice, comamos porque nadie morirá.
Escuche, tuvieron pérdidas materiales, sí, pero nadie falleció. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Escuche, no está hablando de 2 horas, no está hablando de 8 horas. Yo creo que algunos muchas veces hemos hecho un viaje largo, a veces ya sea en avión, como algunos han hecho un avión y dicen, qué viaje más largo, ¿sí o no? Pastor, es que son 8 horas. Algunos han hecho en autobús viajes hasta de 8 horas. Y venimos allá que no aguantamos y venimos como que ya nos venimos muriendo. Y el apóstol Pablo declara, dice, cuando nosotros venimos a Macedonia, dice, no tuvimos reposo. Escuche, vivimos en qué dice, sino que en todo fuimos, ¿qué dice? Atribulados dentro, atribulados, perdón, de fuera, conflictos, de dentro, ¿qué dice? De afuera, lo exterior. Y lo interior, el temor. Afuera, lo exterior que viene a tu vida. De adentro es el temor de lo que tú estás viendo. Afuera de la situación que tú estás viendo en el ambiente de tu trabajo. De adentro el temor que te produce si te despiden. Afuera lo que el médico está viendo y lo que está diciendo. De adentro el temor de lo que te puedan decir. Afuera el conflicto de lo que tú vives en la sociedad. De adentro el conflicto, el miedo y el temor de lo que eso que va a repercutir en tu vida. Y más o menos el apóstol Pablo dice lo siguiente. Cuando venimos acá, fuimos atribulados en todo. En lo exterior y en lo interior. Escucha, hay momentos, yo no sé si usted ha estado en algún momento de estos difíciles, donde siente que usted no va a amanecer. Amén. Hay momentos que usted posiblemente, muchos han vivido momentos que dice, mañana no la cuento. Mañana no la cuento. Y está ya orando y rezando todo lo que tenga que orar. Alguien dice por ahí, baja todos los santos habidos y por haber, y usted está ya, Padre. Y luego amanece y usted dice, ahí va, Señor, si eso no era nada. Se levanta y dice, Dios mío, por lo que yo estaba sufriendo. Hay gente que siente que el mundo se le viene encima, que el cielo se remueve y lo transporta de ahí. ¿Sabe que el salmista David dijo lo siguiente? Si quiere la tierra se puede ir al centro. Si puede, me pueden mover toda la tierra donde estoy, pero voy a estar anclado, Señor, porque tú eres mi fortaleza, eres mi castillo, eres aquel que está conmigo en todo momento. Aunque contra mí acampe rumores de guerra, aunque contra mí se diga lo que se tenga que decir, aunque un ejército acampe contra mí, igual el salmista David, yo estaré confiado. Entonces, el apóstol Pablo dice lo siguiente, fuimos atribulados. Y el apóstol Pablo experimentó una presión externa. ¿Pero qué lo mantuvo a él tranquilo? Diga conmigo una palabra. ¿Qué lo mantuvo a él tranquilo? ¿Cuál fue esa palabra? Dijo, no morirán. Perdieron de todo. ¿Cuál fue la pérdida? Incalculable. Perdimos todo, pero nadie murió. Perdimos todo, pero la palabra es lo que lo hizo a él estar tranquilo. Entonces, escucha, Dios es el que gobierna y tiene control de todo. No hay cosa difícil. No hay cosa difícil. Escucha, ¿vas a disfrutar de eso o no? ¿Vas a vivir un momento difícil? ¿Vas a estar contento o no? Lo que tenemos que comprender es lo siguiente, que el diablo te puede presionar. El mundo te puede presionar, pero alguien va a salir al encuentro tuyo. El mundo te podrá presionar. Satanás te podrá presionar con lo que quieras, pero en medio de esa presión, en mi angustia, dice el salmista, clamé a Jehová. ¿Qué dice? Y él me oyó. Él está atento y pronto a tu socorro. Eso es lo que me encanta a mí de mi Dios y de su palabra que Él es fiel y verdadera. Que aunque tenga, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Espíritu Santo, ¿qué hago con lo que estoy haciendo? Cuando yo recuerdo eso y digo, Padre, ¿qué voy a hacer? Viene una palabra fiel y verdadera y me dice, confía que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo, que te sustenta y estoy contigo. No te desampararé ni te dejaré. Entonces te das cuenta de esto, que en medio de la presión que yo pueda tener, una presión externa del que está a su lado, en medio de la presión que tú puedas tener, dígale. Escucha, ya sea en tu institución, ya sea en el colegio, ya sea en tu trabajo, en medio de la presión externa que tú puedas vivir, hay alguien que saldrá a tu encuentro con esa palabra y te dirá, tranquilo, no te preocupes. Por eso es que tienes que entender, iglesia, que de nosotros no puede salir ningún tipo de murmuración.
Que el Señor guarde nuestros corazones y nuestros labios de no caer en murmuración cuando estamos en conflicto, cuando estamos en situaciones difíciles. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía y Él nos hará sentir que aunque te presionen, el Señor te salvará. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo, dígale, te enseñará, dígale. No, dígale, el Espíritu Santo, dígale, te enseñará, dígale, y te hará sentir, dígale, que aunque te presionen, dígale, el Señor te salvará. Dele gloria y honra al Señor en esta mañana por ello. Voy culminando. Salmo 73:1 dice su palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de mano. Y en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron, ¿qué dice? Mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Escucha, mira esta palabra. Ciertamente Dios es bueno, dice. Pero en cuanto a mí, mis ojos se desviaron. En cuanto a mí, mis pies casi resbalan. ¿Cuántos alguna vez han sido tentados a abandonar todo? ¿Cuántos alguna vez han sido tentados a dejar todo y decir ya no más? Ya no puedo más. ¿Cuántos han sido un momento tentados a decir, ¿sabe qué? Lo dejo todo, lo tiro todo y ya está. Todos. Pero en cuanto a mí, dice, estuve tentado. ¿Por qué? Por ver la prosperidad, dice, de otros. Porque tuve envidia de los arrogantes. Pero mismo en el Salmo 73, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escucha, el salmista está declarando lo siguiente, dice, hay un problema acá. Yo iba caminando por el camino y mis pies casi se resbalan. Yo voy caminando y de pronto mis ojos vieron la arrogancia de los demás y dijeron, Señor, pero ¿por qué ellos sí y yo no? De pronto yo seguí caminando y vi cómo prosperaban por acá y dice, Señor, ¿por qué yo voy caminando y ellos están prosperando y por qué yo no? Porque ellos están en una mejor condición y yo no. Porque ellos sí, porque esto no. Y dice la palabra en el versículo 17, póngame gracias. Hasta que entrando, ¿dónde dice? Hasta que entrando, ¿dónde? Hasta que yo entré a la presencia de Dios y comprendí y entendí su palabra que dice, ¿cuál es el camino de ellos? ¿Cuál es el camino? Dice, léalo conmigo, comprendí, ¿qué dice? Comprendí el fin de ellos. El verso 25, hijo, póngame ahí el verso 25 del mismo Salmo. Voy culminando. El versículo 25. ¿A quién tengo yo, qué dice? En los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, ¿qué dice? Escuche, él dice lo primero, vean usted cómo comienza el Salmo. Y dice, ciertamente Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? De que Dios es bueno. Porque en medio de que usted ha querido abandonar y ha sido tentado a dejar todo, Dios es bueno en medio de todo. Escuche, y dice, él dice, casi me desvío, pero entré al santuario. Y es ahí donde el Señor me hizo comprender y dice, no te preocupes, ve esto, que no es lo que tú ves. El camino de ellos, su fin de ellos es de perdición. Y es ahí donde encuentra el origen de todo. Y el versículo 26 dice lo siguiente, mi carne y mi corazón, ¿qué dice? Desfallecen. Póngame el 26, hijo, por favor. El siguiente versículo. Mi carne, ¿qué dice? Mi porción, ¿qué dice? Aleluya. Escucha, mi carne y mi corazón, dice, desfallecen. Mas la roca de mi corazón, ¿qué dice? Mi porción es Dios para siempre. Versículo 27, mira qué hermoso. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El versículo 28, ahora vuelve a decir, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios. Oh, escucha, lo primero dice, en cuanto a mí. En el versículo 2 dice, mis pies casi se deslizaron. Fui tentado, quise tirar todo.
Pero más adelante, después de que se encuentra con un Dios, con una palabra verdadera en medio de un conflicto grande, dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar que dice, todo va a pasar. Toda iglesia pasará, pero su palabra no va a pasar nunca. Y es aquí donde Asafat encontró y entendió la razón de su ser. Póngase de pie en esta hora. Asafat, lo que tú puedas vivir, iglesia, en esta tierra es pasajero. Lo que tú puedas estar viviendo es fugaz. Lo que tú puedas estar viviendo en esta tierra no es permanente. Hay una palabra verdadera, confiada. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Dile al Señor: Padre, hay una palabra que le ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y todos los días, en medio de lo que vivas, Él está allí. Momentos desgarradores de tu vida, pérdidas de seres queridos, situaciones tan complejas y difíciles que no entiendes. No te preocupes, aférrate a su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es la que te tiene que tener anclado a ti, no lo que la presión externa. Levanta tus manos y di: hay un rey. Él es todo lo que necesitas. Díselo a Él. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi obra, venga tu reino en la ciudad. Dígaselo al Señor en esta hora. Él es el Rey. Podrás ver su palabra, podrás ver cómo se cumple lo que Dios ha dicho de ti. En cuanto a mí, dice el Salmo 73, 28. Levanta tus manos, iglesias, ahí donde tú estás. En cuanto a mí, dice, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Y el contar las obras del Señor es mejor que estar llorando por el conflicto, la situación que tú puedas vivir, sea externa
o sea interna. Su palabra es verdadera. Entonces lo que tú tienes que comprender es lo siguiente, que aunque todo parezca oscuro, aunque todo parezca que está en contra de ti, lo que te tiene que tener anclado es que contarás de sus obras y de sus maravillas. Podrás decir, en cuanto a mí, quise desviarme, pero al contrario me acerqué a la presencia y pude ver una cosa, que su palabra es la que me mantiene a mí constantemente. Venga lo que venga, pase lo que pase, hambre, desnudez, persecución, angustia, sea lo que sea, su palabra es verdadera. Y Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él la alabanza y a Él la adoración. Aleluya, aleluya. Díselo una vez con actitud. Aleluya. Padre, gracias. Lo dilo fuerte, Padre, gracias. Vamos, que se escuche en todo este lugar. Padre, gracias. Porque a un conflicto grande, diga, porque a un conflicto grande hay una palabra verdadera. Hay una palabra verdadera. Y fiel, diga, y justo y verdadero es el que ha dicho la palabra. Celebre la victoria del Señor en esta mañana. Damos gracias al Dios eterno. Antes de culminar, yo quiero que tú veas al que está a tu lado y dígale, aunque el conflicto sea grande, dígale, confía, dígale, porque su palabra, dígale, es lo único, dígale, que tú necesitas. Que la gracia y el favor de Dios estén contigo, sobre tu vida, sobre tu casa, que tengas una semana bendecida y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que te guarde en tu entrada y tu salida, en tu trabajo, en tus estudios, en todo lugar donde tú estés, que la gracia y el favor de Dios estén contigo. Escucha, y cuando tú salgas de este lugar, recuerda la promesa que le dijo, mi presencia irá contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Saluda a tu hermano, dale un abrazo y dale esas palabras de confianza. Aleluya.